Muy bien. Bueno, Gracias. gracias Angelín, gracias a la Cámara de Comercio de Lima por la oportunidad y gracias a todos los que están participando el día de hoy. Espero poder compensarlos, compensar su tiempo con algunas ideas de valor, algunos puntos que puedan extraer de esta exposición y con la finalidad de que lo puedan implementar en sus negocios, ¿no? Entonces, por eso es importante, los invito a todos a que tomen notas para que puedan sacar algunas ideas y luego poder implementarlas. El día de hoy, la sesión, esta charla se llama Las 3 claves para que tu negocio funcione sin ti y cómo poder determinar tu sueldo como dueño. Vamos a ver algunas variables y criterios que debemos tener en cuenta para poder hacer una asignación correcta de nuestro sueldo. Pero vamos a empezar con algunas reglas de juego. Ya se me adelantó un poco Angelín, pero de todas maneras lo recalco nuevamente. Es importante que pongan en silencio en general todos los distractores, celulares, televisión, voces, perros, niños o todo lo que puedan tener a su alcance para que puedan sacar el máximo provecho de esta presentación. En la medida de lo posible, siempre pedimos que prendan su cámara para poder verlos, para hacer un poco más interactiva la sesión y que mantengan silenciado su micrófono. En caso de que quieran comunicar algo o quieran preguntar algo, pueden levantar la mano o escribir por el chat. De todas maneras, yo les voy a ir haciendo preguntas, les voy a ir haciendo, voy a ir pidiendo su participación a lo largo de la presentación para poder hacerlo, perdón, para poder hacerlo más interactivo. Y lo más importante es que nos divirtamos. Muy bien. Rápidamente un poco sobre quién es Action Coach, quién soy yo. Yo pertenezco a la firma Action Coach, que es una empresa de coaching empresarial a nivel mundial. De hecho, nuestra visión es generar abundancia mundial mediante la reeducación de los negocios y gracias a lo cual hemos crecido en los últimos 28 años. Estamos presentes en más de 85 países en los 5 continentes y hemos coachado a cientos de miles de dueños a lograr una empresa rentable, estructurada y que funcione sin ellos. Todo esto nos convierte en la firma número 1 de coaching de negocios en el mundo, desde donde nuestra misión es guiar y acompañar a los dueños de empresas a alcanzar su visión, transformándolos a ellos en el camino y logrando que alcancen su mejor versión. Y con esto transformando sus negocios, potenciando no solo sus resultados, sino también logrando que el negocio funcione sin ellos, gracias a lo cual logran una mejor calidad de vida. Eso, en resumidas cuentas, es un poco lo que hacemos en Action Coach. Eh, Como les decía, estamos en 85 países, prácticamente en los principales países de los 5 continentes. En Perú ya estamos hace 2 años y 3 meses. Un poco sobre mí, mi nombre es Henry Ackerman, soy coach empresarial, dueño de empresa como la mayoría de ustedes. Desde el año 2019. Anteriormente he ejercido cargos gerenciales y ejecutivos en empresas líderes del país. En los últimos 10 años fui gerente de administración y finanzas de 2 empresas importantes del sector inmobiliario, en una empresa del Grupo Centenario y en el Grupo Galilea. Y bueno, como formación soy economista de la Universidad de Lima, cuento con un MBA en el PAD de la Universidad de Piura. También he sido docente en la Universidad del Pacífico por más de 5 años. Y por sobre todo me defino como un orgulloso esposo y padre de 2 hijos maravillosos de 9 y 7 años. Muy bien, quiero arrancar la sesión de hoy haciéndoles una pregunta. Y como les dije, les voy a pedir que lo hagamos de manera interactiva. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿cuál es la clave para lograr que un negocio funcione sin ti? Cuando me refiero sin ti, me refiero a si tú eres el dueño del negocio, ¿no? Eres el líder, el dueño, el gerente a la vez. Pero ¿cuál es la clave para lograr salir del negocio y que el negocio camine sin nosotros? Si lo tuvieran que resumir en una palabra, ¿qué me dirían? Pónganlo por el chat. Pues les voy a dar unos segundos. Resúmanlo en una sola palabra. Voy a ver si los puedo leer. Delegar, exacto, muy bien. Delegar clientes. Clientes es lo primero que necesitamos de todas maneras. Asignar responsabilidades, delegar, confiar, contratar un gerente, muy bien. Va por ahí, va por ahí. Pero si yo lo tuviera que resumir en una palabra, les diría
lo siguiente, claridad. ¿Claridad en qué? Me van a preguntar. Bueno, en realidad necesitamos tener claridad en todo lo que sucede en el negocio. Si nosotros somos los dueños de negocio, tenemos que saber exactamente qué está pasando. Tenemos que tener primero claridad y lo primero que necesitamos tener a la hora que construimos un negocio es hacia dónde vamos, ¿no? Tener claridad de ese norte, de ese punto B a dónde queremos llegar. Segundo es tener claridad en nuestros números, ¿no? Conocer nuestros estados financieros, conocer nuestros KPI financieros, es decir, poder tomar decisiones y conociendo el impacto que tienen nuestras decisiones, tanto en nuestras ganancias, en nuestros márgenes, como en el flujo de caja. Claridad también en el manejo de nuestros tiempos, ¿no? De poder identificar o determinar qué tipo de actividades estamos realizando como dueños, si son actividades importantes o no son importantes, o más bien si son urgentes, ¿no? Porque si no tenemos esa claridad, lo que sucede y le sucede mucho a los empresarios, y eso lo vemos en nuestros programas, es que sienten que están como que dando vueltas y vueltas, como el hámster que está dando vueltas, muy desgastante, pero no llegan a ningún lado y llegan al final del día, al final del año y dicen, pucha, me saqué la mugre, trabajé muchas horas, pero no, avancé, no sentí que avancé. Y la respuesta fundamentalmente es por esa falta de claridad, que tiene que ver mucho con planificación, también tiene que ver, obviamente, con saber delegar, con contratar un gerente. Si yo quiero salir de la operación, obviamente necesito contratar un gerente. Pero antes de contratar un gerente y antes de poder delegar, necesito tener claridad de lo que sucede en mi empresa. Y eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Y la primera clave que les quería mostrar era cómo tener claridad de los puestos, en los puestos de trabajo, ¿no? Que esa es una primera cosa donde necesitamos tener claridad. Y aquí les dejo esta frase, ¿no? Todos pueden hacer de todo, pero nadie puede hacer todo. Quiero que la piensen un ratito, a ver, que la reflexionen, si les hace sentido, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Porque sobre todo cuando empezamos un negocio, todos somos el típico todólogo, todista, o como lo querramos llamar, o generalista, y está bien, porque además tenemos que aprender a hacer un poco de todo. Cuando recién pones un negocio, no solamente es, yo a veces pongo el ejemplo del peluquero, ¿no? El peluquero pone su peluquería y sigue cortando el pelo, pero no solamente tiene que saber hacer lo que ya sabe hacer, que es cortar el pelo, también necesita aprender de finanzas, necesita aprender de marketing, de ventas. Si no sabemos vender, nuestro negocio no va a funcionar así tengamos el mejor producto o servicio. Pero eso es en un principio. Llega un momento donde nos damos cuenta que la limitante para el crecimiento somos nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos hacer todo, no podemos estar en todos lados. Si, por ejemplo, el dentista pone su consultorio, ¿cuál será la limitante para ganar más? Él mismo, la cantidad de horas que le pueda dedicar a su negocio para poder atender a sus pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que quiero que reflexionen aquí es en qué situación se encuentran ustedes como dueños de negocios, si están haciendo un poco de todo o si están en todas partes, porque esa puede ser la primera limitante para el crecimiento de sus negocios. Y aquí les quiero preguntar, sobre todo para los que son dueños de negocio, ¿cómo definen un negocio? También me gustaría que participen por el chat. ¿Qué es para ustedes un negocio? En muy pocas palabras, ¿cómo definirían un negocio? Ok, organización, emprendimiento, perfecto, muy bien, que sea rentable. Exactamente, generalmente cuando empiezo, por ejemplo, un programa con un cliente, de las primeras cosas que le pregunto es defíneme un negocio, ¿no? Y va más por el lado de una empresa que tiene un producto, un servicio, que se vende bien en el mercado, que sea rentable, como bien me ponen por aquí. Pero hay algo adicional que nos falta generalmente. Y nosotros en Action Coach definimos un negocio como una empresa comercial. Evidentemente necesita tener un producto, un servicio que se venda a un precio justo en el mercado, que sea rentable, como bien lo mencionan. Pero rentable no solamente significa generar un flujo de caja que te permita cubrir obligaciones. Rentable significa generar un excedente que te permita ahorrar, que te permita invertir, que te permita incrementar tu patrimonio año a año. Y lo más importante es que funcione sin ti. De lo contrario, si el negocio no funciona sin mí o depende de mí, que yo soy el dueño, ¿qué es lo que estoy
construyendo? ¿Un negocio o un trabajo? De repente lo que estoy haciendo es, he puesto un lugar donde ir a trabajar todos los días. Pero si yo me pregunto, oye, ¿me puedo ir un mes de vacaciones y el negocio sigue caminando igual? Mientras no lo logremos, lo que estamos creando es un trabajo. Entonces, de lo que se trata realmente y cuando ponemos un negocio es ponernos una meta en los próximos 5, 10, 15 años, en función al plazo que uno se quiera poner, cuándo va a lograr que el negocio funcione sin él y lograr la ansiada libertad. Y de eso se trata cuando ponemos un negocio. Y una de las primeras cosas que tenemos que reflexionar es en base a esto. ¿Estás tú trabajando para tu negocio o estás trabajando metido en tu negocio? También quiero que lo piensen unos segundos. ¿Cómo se sienten? ¿Qué significa para ustedes trabajar para el negocio? ¿Qué significa estar metido en el negocio? ¿No? Vamos a ver algunas ideas para que ustedes mismos se den cuenta de cuánto es la proporción de su tiempo que le dedican a trabajar para o la proporción de su tiempo que le están dedicando a trabajar en el negocio. ¿Qué significa estar para el negocio? Es estar en la posición de líder de tu equipo. Es como el capitán de barco. Es cuando estamos tomando el timón y estamos viendo el horizonte, ¿no? En este caso, el horizonte de oportunidades, de retos y oportunidades que se presentan, y estamos pensando la mayor parte del tiempo cómo hacer para hacer crecer el negocio. No nada más para estarlo operando, ¿no? Si estamos vendiendo, si estamos cortando el pelo, por ejemplo, estamos vendiendo, sí, estamos generando ingresos, sí, pero ¿estamos haciendo crecer el negocio? No. Generalmente lo estamos manteniendo, lo estamos operando y pasamos la mayor parte del tiempo en el negocio. ¿Qué más significa estar para el negocio? Significa planificar, significa definir una visión, ese punto B al que queremos llegar en los próximos 5 o 10 años. Significa definir metas. ¿Cuáles son las próximas metas que queremos alcanzar en los siguientes 12 meses para estar un paso más cerca de lograr nuestra visión? Y luego aterrizarlo en un plan de acción. El qué, quién, cómo y cuándo. Y eso ponerlo por escrito y hacer un seguimiento incluso semanal. Eso es trabajar para el negocio. Es trabajar de acuerdo a una visión clara, metas claras y un plan de acción claro donde involucramos al equipo. ¿Okay? ¿Qué significa estar trabajando en el negocio? Es cuando no hemos planificado y más bien vamos todos los días a trabajar y estamos operando el negocio, lo estamos manteniendo, ¿no? Estamos vendiendo, haciendo, operando, vendiendo, haciendo, ¿no? Y eso es muy desgastante además, ¿no? Y además cuando empezamos a crecer y contratamos gente, a veces decimos, ok, ya voy a tener más tiempo para, y sucede lo contrario, ¿no? Porque terminamos haciendo el trabajo del equipo por algunas razones que las voy a explicar más adelante, ¿no? Y terminamos como bomberos y por lo tanto estamos cegados a las posibles oportunidades que se puedan presentar por estar muy ocupados todo el día y estamos ocupados estando ocupados, ¿no? Y por lo tanto no avanzamos porque no tenemos esa claridad de hacia dónde vamos y en definitiva lo que hemos logrado, lo que hemos creado es un trabajo, no un negocio. Y eso es muy desgastante. Entonces aquí pregúntate, ¿cuántas horas que le dedicas a tu negocio estás trabajando para y cuántas estás trabajando en el negocio? ¿O en qué proporción? Veamos esta foto. Y la pregunta es, ¿conoces empresarios así? En esta foto lo que quiero mostrarles es que muchas veces somos nosotros la persona que está ahí cavando el hoyo, ¿no? Y somos el dueño. Y el resto, nuestro equipo, nos está observando, a veces nos está acompañando, pero generalmente quien le termina echando más ganas y trabajando más horas y con más motivación es el dueño, cuando debería ser al revés, ¿no? Generalmente el equipo termina trabajando a un 50% de su capacidad y hay estudios que así lo dicen. Entonces también preguntémonos qué está pasando. Y el problema no necesariamente es del equipo, generalmente el problema es del dueño. ¿Por qué? Porque el dueño se la pasa la mayor parte de su tiempo estando metido en la operación, solucionando incluso los problemas del equipo. ¿Mm? Aquí yo les quiero recomendar un libro, que es un clásico. Si no lo han leído, pónganlo en su lista. Se llama El mito del emprendedor de Michael Gerber. Entre otras cosas, Michael Gerber nos dice, en las empresas que logran crecer, que pasan de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la madurez, es decir, de micros o pequeñas a medianas y grandes, son aquellas en las cuales el dueño del negocio pasa por lo menos el 70% de su tiempo trabajando para el negocio.
planificando, sistematizando, entrenando a su personal, desarrollando a su personal. Y en las empresas que no logran crecer y que terminan quebrando, ¿no? Porque empresa que no está creciendo, empresa que está muriendo en el tiempo, son aquellas en las cuales el dueño pasa por lo menos un 70% de su tiempo o más trabajando en la parte operativa del negocio. ¿Ok? Eso como primera reflexión para que vean cómo están ustedes administrando sus negocios. Y luego veamos el organigrama, ¿no? Porque también de las primeras cosas que vemos con mis clientes es muéstrame tu organigrama y o no lo tienen o lo tienen desactualizado. O me dicen, ¿para qué es tener un organigrama? Bueno, el organigrama es fundamental. Así tengamos solamente uno, dos o tres empleados, igual necesitamos tener un organigrama para tener una rendición de cuentas de manera formal. Y al principio, cuando recién arrancamos, te vas a dar cuenta que en el organigrama estamos como todistas, como todólogos, ocupando diferentes casillas, ¿no? Somos el gerente general, somos el gerente de ventas, gerente de operaciones, el gerente de administración y finanzas, cuando empezamos a crecer también nos volvemos en gerente de recursos humanos. Luego tenemos algunos técnicos y ayudantes que los vamos involucrando, los vamos subiendo al barco en la medida que vamos creciendo. Entonces, aquí la primera pregunta es, ok, ¿dónde estás tú? ¿Qué rol ejerces? ¿Tú eres el dueño? ¿Estás haciendo de podólogo o estás haciendo de especialista? Al principio, cuando recién empezamos la aventura, es importante que aprendas un poco de todo, pero poco a poco lo vas soltando, ¿no? Porque, como bien les dije al principio, no podemos hacer de todo, no podemos estar en todas partes y nos convertimos en el limitante de nuestro crecimiento. Entonces, trata de tener un organigrama actual y haz otro organigrama ideal. ¿Dónde ves tu negocio en los próximos 5 o 10 años? Trata de armar ese organigrama que sea con tu empresa ya completa, construida, que ya no dependa de ti, cuando incluso ya tienes un director general, un gerente general que te reemplace, ¿no? Y los dueños de negocio, por ejemplo, los grandes empresarios, están en el consejo de administración, están en los comités, ya no están en la parte operativa. Porque a veces los clientes me dicen, oye, es imposible, yo no puedo salir del negocio, el negocio depende de mí. Bueno, no es imposible, sino cómo lo lograron los grandes empresarios. No ves a un gran empresario que está metido en la parte operativa, ¿de acuerdo? Y de ahí lo que se trata es de que contrates especialistas mejores que tú, mejores pilotos que tú, para que sean los expertos que desarrollen las diferentes áreas de la compañía y puedas ahí recién empezar a delegar, empezar a crecer y a soportar el crecimiento de tu negocio con el equipo, ¿no? No se trata nada más de tener gente para poder operar el negocio nuevamente, se trata de entrenar a la gente y tener a la gente correcta que nos permita delegar y delegar con confianza. Y el problema surge cuando decimos quién nos acompañará antes de tener claro cómo nos ayudará. No sé si les ha pasado esto, ¿no? También me gustaría que reflexionen en esta idea. Y esto lo veo sobre todo en empresas familiares, ¿no? Y las empresas familiares, como bien saben, son más del 90% de las empresas en el país. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? El primo se quedó sin chamba, el sobrino se quedó sin chamba, el cuñado, el amigo, y decimos, ah, pobrecito, hay que ayudarlo, ¿no? Y lo traemos a la empresa, lo subimos a la empresa, y luego le creamos el puesto, cuando deberíamos hacer totalmente al revés. El proceso es el siguiente. Primero tenemos que definir el organigrama. Segundo, los perfiles de cada posición. Y con los perfiles me refiero a cuáles van a ser sus funciones, cuáles son las competencias, cuáles son las metas y los KPIs por los cuales se le va a medir. ¿De acuerdo? Luego armamos el perfil y luego contratamos a la persona que lleve o tenga esas competencias que solicita la posición. De lo contrario, va a ser solamente una coincidencia que traigamos a las personas correctas. Yo ojo con esto porque eso es algo muy típico, es un error típico que vemos en muchas empresas porque no tienen desarrollado un organigrama, no tienen el perfil claro y por lo tanto solamente sería una coincidencia de que tengamos a la gente correcta en los lugares correctos. ¿Y qué terminamos haciendo? ¿No? Oye, cuando vemos que no está caminando, que nos volvemos bomberos, un poco apagando los incendios que la misma gente está aprendiendo porque no tiene las competencias, y vamos, le damos una palmada en la espalda y le decimos, oye, échale más ganas, ¿no? O sonríe un poco más. Y eso en verdad es absurdo, ¿no? O sea, la gente por más ganas que le eche, por más energía que tenga, por más voluntad, si no tiene los conocimientos, si no tiene las destrezas, si no tiene las competencias, va a ser prácticamente imposible que haga o que tenga un excelente desempeño. Entonces, no se trata de dar palmaditas, se trata de contratar a la gente con las competencias que el perfil lo requiera. Entonces, armen su organigrama y antes de contratar, armen los perfiles de las posiciones
para que puedan validar y traer a la gente correcta. Y el cuarto paso en este punto es definir una matriz de actividades repetitivas. Ahorita les voy a mostrar una foto de cómo se ve, pero un poco la secuencia es la siguiente, ¿no? Lo primero que yo les recomiendo es traten de implementar un sistema de reclutamiento con pasos, ¿no? ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? Que tenga por lo menos 5 filtros, ¿no? No solamente en la entrevista, no también pidan referencias, vean las competencias, vean el estilo de comportamiento, hagan entrevistas cruzadas. Necesitamos tener por lo menos 5 o 6 filtros antes de contratar a las personas. Generalmente, y ahí me topo también con otro error típico, es que contratan rápido por llenar el vacío y se demoran en despedir, ¿no? Se equivocaron, se dieron cuenta que no era la persona y en vez de despedirla rápido, se demoran 6 meses en despedirla y no les tomó más de una semana en contratarla cuando debería de ser al revés. Deberíamos tomar nuestro tiempo, el tiempo necesario para poder reclutar y luego despedir rápido, ¿ok? Porque si no, al final de cuentas, quien se perjudica es la empresa y tú como dueño del negocio. Lo segundo es arma tu organigrama, uno actual y uno ideal, cuando veas tu empresa completa, terminada, los perfiles de cada posición. Y el cuarto paso aquí es, y esto es algo altamente recomendable, lo hago con todos mis clientes y nos va sumamente bien en este tema, es tener una matriz de actividades repetitivas. ¿Qué nos permite? ¿Cuáles son los beneficios de esta matriz? Primero, que nos ayuda a maximizar el uso del tiempo. Segundo, mantiene enfocado al equipo. Cada persona sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Por lo tanto, reducimos los errores comunes, que son errores humanos. Generalmente los errores son errores humanos, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y así es como se vería una matriz típica, ¿no? Donde vamos a hacerlo puesto por puesto. En este caso, por ejemplo, digamos que tú eres el gerente general. De lo que se trata es de que hagas una lista de todas tus actividades en función a la frecuencia con la cual las haces. Una lista de actividades diarias, una lista de actividades semanales, quincenales, mensuales, incluso trimestrales y hasta anuales. Hay actividades que pueden ser una vez al año, pero generalmente la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Tenemos actividades diarias que son las que consumen nuestro tiempo. Una vez que le hacemos el listado, les hago la siguiente pregunta. Ok, ¿cuáles de esas actividades que realizas en forma frecuente, no las más frecuentes, las diarias y semanales, incluso algunas quincenales, son las que te consumen más tiempo? La primera pregunta es, ¿cuáles de esas actividades te consumen más tiempo? Y ordénalas de mayor a menor. Y la segunda pregunta es, ¿qué actividades son las que te causan más estrés? Y esto tiene mucho que ver con la administración del tiempo, ¿no? Y luego cruzamos ambas listas. Pueden ser las mismas actividades en unos casos y otras que no. Y de esas que se crucen, arma el Pareto. Generalmente el 20% de nuestras actividades nos quitan el 80% del tiempo. Funciona muy bien el Pareto en estos casos. Identifica ese 20% y luego di, ¿qué voy a hacer con este 20%? La pregunta siguiente es, ¿las debes hacer tú como dueño? Y te vas a dar cuenta que no. Generalmente estamos muy metidos en temas operativos que las podríamos delegar. Pero antes de delegar, la recomendación es sistematiza los procesos. Y sistematizar es armar procedimientos. Armar procedimientos, armar políticas, armar checklists, incluso diagramas de flujo, como mejor te parezca. Luego, delégalos. De tal forma que ya es mucho más fácil explicarle a la persona que lo va a hacer, que además esa persona tiene que tener las competencias para el rol que le estoy dando, ¿de acuerdo? Pero ya va a ser mucho más fácil que la persona lo aprenda a hacer de una manera más rápida, ¿no? Y que tú empieces a tener mucho más tiempo, te va a empezar a sobrar un poco el tiempo, porque estás delegando, la idea es delegar ese 20% que te quite el 80% de tu tiempo y empieces así a trabajar cada vez más para el negocio y no tanto en el negocio. ¿Ok? Muy bien, bueno, y como soy coach, les voy a pedir que se evalúen del 1 al 5, y por eso también es importante que tengan sus notas. Quiero que se evalúen del 1 al 5 qué tanta claridad tienen el día de hoy en su organigrama, en los perfiles de las posiciones y en las actividades que realizan que les están quitando mucho tiempo. Del 1 al 5, donde 1 es muy poca claridad, 5 es total claridad, ¿no? Y la siguiente pregunta, y más importante, ¿qué vas a hacer para mejorar? Si respondiste 4 o menos, escoge al menos una actividad o una idea de la que hemos presentado ahora
para que lo implementes en tu negocio y empieces a mejorar. Muy bien. Vamos con la segunda clave. No sé si hasta acá, Angelina, hay alguna pregunta que me quieran hacer o la dejamos para después. Sí, por el momento veo que han consultado más que nada por el link de registro. Señores, les comento que el link de registro lo voy a estar compartiendo a partir de las 4:40, más que nada lo comenté al inicio del evento, contamos con una brevísima encuesta dentro del registro, más que nada para conocer cuál es su percepción durante el evento y adicionalmente también para conocer cuáles son los temas de su interés para los próximos eventos. Bien. Y a ver, vamos a ver si hay más consultas. Bien, el autor del libro consultan. Se escribe Michael Gerber. Michael Gerber. El mito del emprendedor. Bien, esa es la única consulta que ha ingresado hasta el momento. En cuanto al registro, a partir de las 4:40, por favor. Gracias. Perfecto, gracias, Angeli. Muy bien, vamos a ver el segundo aspecto, la segunda clave, donde tenemos que tener claridad también si queremos crecer. Entonces, ¿cómo podemos tener mayor claridad para vender más? ¿De acuerdo? Y veamos esta frase. El mayor defecto de la publicidad actual es que hay demasiada, ¿no? Por donde vamos nos bombardean de información, ¿no? No solamente de manera virtual, sino también físicamente, pero a manera virtual, por ejemplo, el otro día estaba, bueno, generalmente me pasa que estoy viendo, por ejemplo, un video en YouTube y cada 5 minutos me interrumpe un anuncio que a mí no me interesa, ¿no? Hasta tienes que esperar hasta que salga a omitir anuncio para luego continuar con tu video. Y así, en general, estamos bombardeados de información, de marketing por todas partes. Incluso cuando vamos a un supermercado, ¿no? ¿Cuántos ítems, cuántas marcas hay en un supermercado? Son miles. Entonces, la pregunta aquí es, ¿y yo qué puedo hacer para resaltar mi producto, mi marca, mi negocio, y me escojan, ¿no? Y me compren y no a la competencia? ¿Cómo me hago diferente? Ya vamos a ver algunas acciones. Porque a veces también me dicen, mira, yo no hago marketing, justamente esta es una razón, es porque hay demasiada publicidad. Pero se trata de hacerlo de manera estratégica. No, no es que el marketing no funciona, sino hay que hacerlo de manera correcta y consistente. Entendamos primero qué cosa es marketing, porque muchas veces confundimos el concepto de publicidad con marketing. Y sí, publicidad es una partecita del marketing, pero es solamente para que nos conozcan, ¿no? ¿Y qué cosa es marketing? Es mucho más integral. Son acciones que implementamos para lograr que más gente nos conozca, que esa es la publicidad, pero además que nos compre, es decir, convertir a un prospecto, a un cliente potencial en cliente, que nos recomienden, ¿no? ¿Quiénes son los que te recomiendan? Aquellos que están muy contentos con tu producto y tu servicio, ¿no? Y además que regresen y que regresen más seguido y nos compren un poco más. Todo eso es marketing. A veces nos quedamos solamente con acciones publicitarias, anuncios en redes sociales, por ahí algunos hacen radio, televisión, pero ni siquiera prueban y miden los resultados. Y ojo con eso lo podemos conversar también más adelante. Es importante probar y medir todo lo que hacemos, de tal forma que potenciamos lo que funciona y lo que no, o se modifica o se elimina. ¿De acuerdo? Y aquí les voy a mostrar una de las herramientas más potentes que tenemos en Action Coach para vender más y lograr más ganancias. Es lo que lo conocemos como los 5 caminos, y si se dan cuenta es una fórmula, ¿no? Es un poco el proceso de las ventas. ¿Y por qué el proceso? Primero, si queremos tener más clientes, ¿no? También les pregunto a los dueños cuando estamos empezando un programa, a ver, ¿cuáles son los principales resultados que quieres lograr? Y me dicen fundamentalmente tener más clientes, tener más ventas y tener más ganancias. Ok, perfecto. Y de acuerdo. Ahora, ¿eso es lo más importante? Yo le diría sí y no. ¿Por qué no? Porque si se dan cuenta son resultados de otras variables que multiplicadas entre sí nos dan los clientes y las ventas. Si yo quiero tener más clientes, ¿qué tengo que hacer? Por un lado, tengo que generar más prospectos y por otro lado, tengo que convertir esos prospectos a clientes, lo que es la tasa de cierre o tasa de conversión. Y si quiero tener más ventas, necesito, por un lado, que los clientes me compren cada vez un ticket mayor. Si actualmente me compran 100 soles en promedio, ¿cómo hago para que me compren 110, 120 o más? Y además que incrementen la repetición de compra, el número de transacciones.
Si hoy en día me compran en promedio una vez al mes, ¿cómo ahora que me compren dos veces al mes? Y eso es tener claridad de tu proceso de ventas. Y generalmente no lo vemos. Generalmente decimos, sí, queremos tener más clientes, tenemos más ventas, y solamente hacemos redes sociales o una, dos o tres estrategias y punto. Y luego decimos, no funciona. Y no es que no funciona, sino que no lo estamos viendo de manera integral, sino de manera aislada. Les voy a poner unos números para aterrizarlo. Imagínense que estamos evaluando el mes de agosto, el mes pasado, ¿no? Y decimos, perfecto, ¿cuántos prospectos generé en el mes? Y por eso les digo, hay que probar y medir. Tenemos que tener, no estimados, sino tenemos que conocer realmente cuántos prospectos estamos generando. Prospectos son aquellos clientes que aún no te han comprado, son clientes potenciales, pero que ya te conocen, por ejemplo, a través de una publicidad en redes sociales, ¿no? Oye, mira, había este producto, no lo conocía, ese ya es un prospecto porque podría estar interesado, pero aún no te compra. El siguiente paso es, oye, tú que eres un prospecto ahora, que ya me hiciste una cotización, ya me llamaste, ya tuvimos un contacto, ¿cómo logro que me compres? Entonces hay que trabajar en la tasa de cierre. Y en este caso vamos a poner el ejemplo que logramos tener 25 prospectos en el mes, pero solamente logramos convertir a 10 clientes. ¿Qué significa? Que nuestra tasa de conversión fue del 40%. La tasa de conversión es otro número que tenemos que conocer. ¿Okay? De cada 10 prospectos, ¿cuántos conviertes a clientes? Si de 10 conviertes a 2, entonces tu tasa de conversión es del 20%. En este caso, para el ejemplo, decimos que la tasa de conversión es del 40%. Muy bien, ya tienes clientes, ¿ok? Porque ya generaste prospectos, ya los convertiste. Pero ahí no termina. El marketing realmente nunca termina, ¿no? A veces nos quedamos satisfechos, ya tengo 10 clientes y dejo de hacer marketing. Y eso es un error. Tenemos que tener una maquinita de marketing generando permanentemente prospectos. Sobre todo en épocas difíciles como las que vivimos. Se nos pueden caer los clientes a la mitad. Y si dejamos de hacer el marketing, ¿cómo vas a conseguir clientes nuevos? Pero además tenemos que hacer que los clientes que ya tenemos, hay que mimarlos, hay que engreírlos y hay que hacer que regresen cada vez más seguidos y nos compren un poco más. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, para que incrementen el ticket promedio? En este caso decimos, ok, logramos tener 10 clientes en el mes que nos compraron en promedio un ticket de $4,000, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Muy simple, ¿no? ¿Cuánto facturaste en el mes? ¿Cuántas facturas emitiste? ¿Cuántas boletas emitiste? La división entre ambas te da el ticket promedio. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer para que el cliente nos compre más? Y ahí viene el entrenamiento a la fuerza de ventas. Y así seas tú el único vendedor, tú como dueño, porque a veces pequeñas empresas no tienen vendedores, tienen fuerza comercial, no importa, igual tú te tienes que entrenar porque tú eres el vendedor. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el clásico, las cadenas de hamburguesas, ¿no? McDonald's. McDonald's fue el pionero en incrementar el ticket promedio. Cuando vas a McDonald's a pedir una hamburguesa, sales con el combo completo. Generalmente sí, ¿no? Tú puedes una hamburguesa y te la agrandan las papas, la gaseosa por $2 más. Es un guión que siguen digamos que la gente de caja, que te permite o le permite a McDonald's incrementar su ticket promedio de venta. Es lo que se llama la técnica de venta cruzada, ¿no? Armar combos, ¿no? O la técnica de venta ascendente, cuando íbamos al cine y pedías una canchita mediana y te ofrecían la canchita grande, ¿no? O la técnica de venta descendente, ofrece lo más caro primero. Si ya el cliente no lo puede pagar, va reduciendo. Pero son técnicas de venta que no cuestan nada y te permiten incrementar el ticket promedio. Y además, también tenemos que hacer que el cliente nos compre más seguido, ¿no? En este caso, el cliente regresó una vez en el mes en promedio. Pueden ser clientes que te compran una vez por semana, otro vez una vez al mes, pero hay que tratar de hallar ese promedio para efectos de este ejercicio. En cuyo caso, si nos compraron una vez, decimos, perfecto, entonces, ¿qué voy a hacer ahora para que me compren 2 veces? ¿No? ¿Qué acciones puedo poner? Y ahí se trata de construir lo que se conoce como la escalera de la lealtad. Lo que tenemos que conseguir en nuestros negocios es que nuestros clientes sean leales a nosotros, subir, los que se vuelvan fanáticos, que quieran regresar siempre. Y hay múltiples estrategias para poder lograrlo. Yo les voy a mencionar algunas en un momento. Con estos números, ¿cuántas serían nuestras ventas? Simplemente multiplicamos 10 clientes por $4,000 por una vez que nos compraron. Perfecto, en el mes vendimos $40,000. Entonces, ya también podemos identificar de dónde estamos obteniendo las ventas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo primero es identificar estos números, ¿no? Lo segundo es
ponernos una meta de crecimiento para el siguiente mes o para el siguiente trimestre. En este caso, decimos, lo vamos a hacer conservador para efectos del ejercicio, decimos, ok, me voy a poner como meta subir cada camino en un 10%. Pero no se trata solamente de decir, ok, voy a subir el 10% y ya, lo voy a conseguir. No, ahí vienen las estrategias, ahí vienen las acciones de marketing para poder conseguir aumentar cada uno de estos caminos. Ya les mencioné algunos, ¿no? ¿Cómo podemos generar prospectos? No solamente es el tema de redes sociales, no solamente es el tema de radio, televisión, alianzas estratégicas, anfitrión beneficiario. Por ejemplo, la CSL es un excelente anfitrión beneficiario para que conozcas otros prospectos. El telemarketing, el emailing con una base de datos calificada. En fin, hay un montón de estrategias. En Action Coach, para que tengan una idea, tenemos entre 70 y 80 estrategias por cada camino. Y eso es lo que vamos implementando. No todas funcionan. La idea es probar y medir. Luego, para que incrementes tu tasa de cierre, hay que entrenar a la fuerza de venta, con guiones, con manual de manejo de objeciones, con un proceso de ventas. ¿De acuerdo? Tenemos que tomar acciones proactivas, pero eso es el rol del dueño. No es estar cortando el pelo todos los días. Tenemos que trabajar en estas variables para poder hacer crecer el negocio, no nada más estar operando. Si conseguimos aumentar un 10% de la tasa de cierre, pasamos de 40 a 44%. No 50, no se suma, no se multiplica. 40 por 1.1, pasamos a 10% más de 40%, pasamos a 44%. Con lo cual, ya no vamos a lograr tener 10 clientes, vamos a lograr tener 12 clientes, un 20% más, a pesar de que solamente hemos incrementado un 10% cada camino. Y luego, ¿qué estrategias y qué acciones vamos a hacer para aumentar el ticket promedio? Ya les he comentado algunas, ¿no? Pasamos de 4.000 a 4.400 dólares. Y luego, si incrementamos el 10% la repetición de compra, pasamos de 1 a 1.1. ¿En cuánto se han incrementado las ventas? ¿No? ¿Pueden decirme, pueden ponerme en el chat, por favor, en qué porcentaje se incrementan las ventas? Pasamos de 40.000 a 58.000. ¿Qué porcentaje de crecimiento estamos logrando? ¿4? No, mucho más. Hago un cálculo mental muy rápido, ¿ah? 4,5, nos dice Gustavo. Estamos pasando de, a ver, si estuviéramos duplicando la venta, pasaríamos de 40.000 a 80.000, ¿no? Eso significaría tener un crecimiento del 100%. Pero estamos logrando más o menos la mitad de eso, ¿no? El 50% sería pasar de 40.000 a 60.000, estamos cerca de 60.000. 45.2 exactamente. Estamos incrementando la venta en un poco más de 45%. Entonces, quédense con estas reflexiones. Si quieres incrementar tu venta en 45%, ¿qué tienes que hacer? Trabajar en estos caminos. Implementar estrategias para aumentar prospectos, tasa de conversión, ticket promedio, repetición de compra. Y adicionalmente, el quinto camino son los márgenes, ¿no? También hay que implementar acciones para aumentar o mejorar nuestros márgenes. Con lo cual, las utilidades ya no solo crecen un 45%, sino crecen un 61%. Y aquí como un plus, les voy a dejar algunas de las estrategias que estamos implementando en nuestros clientes a nivel Latinoamérica en cada uno de estos caminos. Si quieren, tómenle foto para que puedan ver cuáles de ellos les hace sentido y los puedan implementar en sus negocios y empezar a ver crecer sus resultados. Lo primero, si quiero tener más prospectos, ¿qué es lo que está funcionando? Obviamente hay que estar en redes sociales, ¿no? Pero no lo hagamos solamente de manera pasiva. Pide que posteen tus anuncios, que los califiquen, de tal forma que se viralizan. Hagámoslo de manera proactiva. Segundo, los referidos. ¿Cuántos de ustedes tienen clientes por referidos? ¿No? Muchas veces no los tenemos y ni siquiera los pedimos, ¿no? Ahora, si tú estás teniendo clientes muy satisfechos, te deberían estar dando referidos. Una forma de pedirlos es encuestándolos. No solamente vas a identificar las oportunidades de mejora a través de la encuesta, sino también pide, oye, ¿recomendarías mi negocio? Ahora, si no lo recomiendan, hay que tomar otro tipo de acciones porque algo está pasando. Las alianzas estratégicas dependen del negocio, pero generalmente funcionan muy bien. ¿Con quién me alío? Con otro negocio, con otra institución, otra empresa
que se dirija al mismo mercado meta, ¿no? Que vaya a mi nicho de mercado, pero con productos o servicios que no compitan con el mío, de tal forma que se puedan referir clientes, de tal forma que tú puedas hacer una presentación a sus clientes. Funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Tasa de cierre. ¿Qué cosa es la CUF? Aquí la pregunta es, ¿cuál es tu diferencial? Característica única de venta o la propuesta única de valor, como también se le conoce. Si no tienes ningún diferencial claro, tangible, nunca vas a salir de la competencia por precios. Y eso lo vemos mucho con mis clientes. Me dicen, no sé cómo salir de la competencia por precios. Bueno, hay que implementar una CUF, un diferencial que realmente te haga diferente, que te haga único, y si además le puedas implementar una garantía. El ejemplo clásico, Domino's Pizza. 30 minutos o tu pizza es gratis. Ya está. Con eso catapultó el mercado, con eso se fue al liderazgo con ese lema. Segundo, testimonios y casos de éxito. ¿Cuántos de ustedes usan testimonios de sus clientes que están muy satisfechos? Funciona muy bien. Lo subes a tus redes, a tu página web. Invita a tus clientes, a tus contactos, a tus prospectos a que visiten tu página web, que vean los testimonios. Muchas veces le creen más a un tercero que a tu propio vendedor. Y tercero, brochures profesionales con AIDA. No el típico brochure, recuerden, hay mucha información, hay mucho marketing. Hagan algo diferente. Para eso se utiliza el método AIDA. ¿Qué significa AIDA? Generar atención, provocar interés, generar deseo y llamar a la acción. Y aquí les cuento un caso rapidito para que lo vean rápidamente. El otro día vi una, como una gigantografía en una camioneta, ¿no? Que decía, busco novia en grande, que llamaba la atención. Y además por el título en sí, no solamente lo grande, no llama la atención. Esta era una empresa de catering que buscaba una novia, ¿no? Buscaba novio para celebrar el matrimonio. Entonces, de eso se trata, busquen ser diferentes, ser creativos. Hay mucha información, pero si somos creativos, vamos a resaltar entre la mayoría y nos van a ver. ¿Cómo hacemos para que el cliente regrese más seguido? Utilicen las bases de datos. ¿Cuántos de ustedes tienen bases de datos completas de todos sus clientes? Anoten estos temas para que los implementen. No solamente de mails y teléfonos, sino también de fechas de cumpleaños, fechas de importantes, para poder mandarles una carta de felicitación, para poder mandarles un detalle, una nota de agradecimiento, cosas que no cuestan nada. Productos y servicios rotativos. Se trata de cambiar un poco el menú, la oferta. Si siempre vas a ofrecer lo mismo, el cliente se aburre, el cliente se cansa y va a ir a la competencia. Es como el restaurante, ofrece el menú del día, el menú de la semana, hazlo rotativo. Creación de membresías funciona bastante bien. Esto funciona para la escalera de la lealtad, ¿no? El típico ejemplo, ¿no? Las tarjetas de crédito. Mientras más consumen, te van subiendo de categoría, de silver a gold a black, y mientras más categoría tienes, más beneficios obtienes. Si nosotros lo usamos y funciona tan bien, ¿por qué no lo aplicamos en nuestros negocios? Y el cuarto camino, el ticket promedio, productos o servicios de impulso. Mira si tu negocio aplica. Por ejemplo, vas a un supermercado, todos los productos que están en la caja son ventas de impulso, ¿no? Generalmente si vas con niños, hay chocolates, hay dulces, son ventas de impulso. Los paquetes para upsell, que es la venta ascendente, ¿no? Que ya lo mencioné. Y beneficios de compra mínima. Esto lo están haciendo muchos negocios hoy en día con el delivery, ¿no? Me compras, por decir, por encima de 100 soles y te regalo el delivery o no te cobro el delivery. Pero para eso hay que conocer cuál es tu ticket promedio, ¿no? Si yo no sé cuál es mi ticket promedio, ¿cómo hago para aumentarlo si no lo conozco? Lo que no se mide, no se controla y no se mejora. Muy bien. Evalúense nuevamente, del 1 al 5. ¿Qué tanta claridad tienes en los procesos de venta y qué podrías mejorar? También los invito a que participen por el chat. Pongan ahí cómo se están viendo, cómo se están reflejando en estos puntos. 1 es lo más bajo y 5 es total claridad en tu proceso de venta, en tus acciones de marketing, en tu plan de marketing. Si se dan cuenta, acabamos de ver un plan de marketing. Si solamente pudieras sacar 3 acciones en cada camino, ya tienes un plan de marketing con 12 acciones, ¿no? Acabamos de ver 4 caminos y hay un quinto camino que es el margen, pero no tiene tanto que ver con marketing y por eso no lo estoy considerando. ¿De acuerdo? Nuevamente, si tú has puesto 4 o menos, ¿qué vas a hacer para mejorar? ¿Qué acciones vas a implementar? Muy bien. Inscripción, nos puso Sonia, muy interesante. ¿A qué te refieres, Sonia, con inscripción? Si quieres también compartirlo. La idea es que todos nos enriquezcamos de todos.
Muy bien. Vamos a continuar. Antes de continuar, quiero ofrecerles una sesión personalizada, una sesión de coaching de cortesía, ¿no? Tengo un estadístico que dice que el 90% de las empresas nunca se han dado el tiempo de hacer un análisis de las oportunidades de su negocio. Quiero ofrecerles esa oportunidad para poder hacer un análisis de las oportunidades, dónde están los principales retos y oportunidades de tu negocio, y hacer el ejercicio de los 5 caminos con los números de tu negocio. Al final les voy a dejar mis datos para que me escriban por ahí. Los que deseen pueden ir escribiendo por el chat. Deseo, simplemente pongan, deseo una sesión de cortesía, y luego con Angelín ya me encargo para que me los haga llegar y poder ponerme en contacto con ustedes a partir del día de mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la tercera clave. La tercera clave, que también tiene que ver con la claridad, ya es un tema de cómo puedo definir mi sueldo, ¿no? Si soy el dueño de negocio, qué criterios y qué variables debo considerar y por qué es importante hacerlo. Y miren esta estadística que asusta. 4 de cada 5 empresas quiebra o muere antes de cumplir su primer lustro de vida productiva. Significa que el 20% de las empresas mueren en los primeros 5 años. Solo 1 de cada 4 sobrevive. Y aquí les pregunto, ¿por qué creen que pasa eso? También escríbanlo por el chat. ¿Por qué tantas empresas se desgastan tanto que terminan muriendo en los primeros 5 años? ¿Qué es lo que les pasa? Y la respuesta también tiene que ver con falta de claridad, ¿no? Falta de claridad de sus números, falta de claridad de una planificación, no tienen metas claras, no tienen claro hacia dónde van, no tienen claro los avances que van teniendo, ese norte, incluso pierden la motivación por no tener la visión, no tener la misión, no tener cultura. La cultura organizacional es fundamental, porque no tienen a las personas correctas, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿de quién es la responsabilidad? Del dueño. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto. Y aquí una primera idea clave. Mis finanzas personales no son las finanzas del negocio. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo veo muchas veces, sobre todo en pequeñas empresas, ¿no? Donde el dueño cree que es una extensión del negocio, o el negocio cree que es una extensión del dueño. Y por lo tanto, mezclan bolsillos, mezclan las cuentas, ¿no? Consideran que las finanzas del negocio son las finanzas del dueño. ¿Qué significa? Tienen, por ejemplo, una venta interesante en el mes, y ya dicen, ok, con esto pago los colegios, pago algunas obligaciones personales, familiares, o les salió un superproyecto y ya se compran la camioneta del año. Al mes siguiente se les cae el proyecto, se les retrasa la cobranza, ya están vendiendo la camioneta, ¿no? Y están así, como un constante sub y baja. ¿Es desgastante, sí o no? ¿No? Y la primera cosa que tenemos que ver entonces es, oye, acá hay que separar las finanzas. Yo no soy una extensión del negocio. Por lo tanto, tengo que tener una cuenta separada y tengo que asignarme un sueldo. Si no nos asignamos un sueldo, ¿qué es lo que pasa? Hay mucho descontrol y mucho gasto discrecional a partir de las finanzas del negocio, porque considero que también son mis finanzas. Hay que separar ese rol, hay que separar las cuentas, hay que separar los bolsillos. Primero, lo que no debemos hacer. Y ahí quiero que revisen si están cometiendo alguno de estos errores. Lo primero es asignarte un sueldo que la empresa no puede solventar. ¿Qué significa un sueldo que la empresa no puede solventar? Pues que hoy en día, digamos que me cayó la venta, eh, tengo un sueldo que está por encima del punto de equilibrio y por lo tanto estoy trabajando a pérdida. O también muchos cuando recién empiezan quieren mantener el mismo nivel de vida, calidad de vida que tenían cuando eran dependientes y recibían su sueldo, y entonces se ponen el sueldazo de 20.000 soles, 15.000 soles, pero al principio no tenemos clientes, ¿no? Segundo, tomar los ingresos íntegros del negocio como ingreso personal, es decir, no separar los bolsillos. Graso error. Se ve mucho en empresas familiares, ojo con eso. Y tercero, privarte de un pago por tu trabajo. Hay quienes se ponen un sueldazo y hay quienes no se ponen un sueldo, ¿no? ¿Y por qué? Es totalmente digno y es totalmente, es de responsabilidad que tengas un sueldo en compensación del tiempo que le estás dedicando a tu trabajo. ¿Cuáles son los aspectos a considerar antes de ponerme un sueldo? ¿No? Quiero que lo evalúen. Primero, hazte las siguientes preguntas. Tus conocimientos y destrezas, ¿no? En base un poco a tu experiencia, a todos tus estudios y a la experiencia laboral que tengas,
La pregunta es, ¿cuánto te pagaría un empleador por hacer el mismo rol que haces hoy día en tu empresa? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. Hay que investigar un poco el mercado. ¿Cómo está el mercado? ¿Cuánto me pagaría? ¿Okay? Segundo, ¿cuánto ingreso estás sacrificando para atender tu negocio? ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado cuánto vale su tiempo o cuántos de ustedes lo conocen? Es muy fácil determinarlo. Divide tus ingresos mensuales en un mes típico entre el número de horas que le dedicas a un mes típico. Con eso vas a calcular cuánto vale tu tiempo, cuánto vale tu hora. Si, por ejemplo, recibes un sueldo de 10.000 soles y le dedicas, no sé, 50 horas a la semana, unas 200 horas al mes, tu tiempo vale 50 soles la hora. ¿Ok? Entonces, identifica eso porque te puedes llevar algunas sorpresas. ¿Qué tienes que hacer? O aumenta tus ganancias o disminuyes la cantidad de horas que estás trabajando. Tercero, determina tu puesto en la empresa. Esto es fundamental. ¿Cuál es mi puesto? A veces vemos el organigrama y estamos en varias posiciones. Ok, define cuál es tu rol, ¿no? Para que puedas también identificar cuánto es lo que te pagaría un empleador en función al rol que realizas actualmente en tu negocio. ¿Cuánto pagan las empresas similares? Empresas similares significan empresas del mismo sector, de tu zona, más o menos del mismo tamaño, antigüedad. Las empresas más similares que tengan, ¿cuánto pagan en función de esos roles? Y quinto, págate comisiones o añade un porcentaje a tu sueldo base. Tú eres el dueño del negocio. ¿Quién es el que está exponiendo todo su capital, su riesgo en el negocio? No solamente deberías tener un sueldo, deberías tener una comisión variable en función al cumplimiento de metas. O cerraste un gran proyecto, bonifícate por eso. Muy bien. Y aquí vemos algunas de las variables que tenemos que tener en cuenta para determinar nuestro sueldo. Y en realidad nuestro sueldo debería estar entre estos dos extremos. Una cosa es lo que yo pueda necesitar ganar para poder cubrir mis obligaciones y tener la calidad de vida que tengo actualmente con mi familia. Y otra cosa es lo que yo merezco, ¿no? Yo puedo necesitar, por decir, no sé, 20.000 soles, pero de pronto merezco 10.000 soles. ¿Por qué? Por mis conocimientos, mis destrezas, mi experiencia, ¿no? Y el sueldo debería estar entre estos dos extremos, entre lo que necesito y lo que merezco. ¿De qué va a depender adicionalmente? De estas tres variables. Primero, ¿cuál es la situación financiera del dueño? Segundo, ¿cuál es la situación financiera del negocio? Y tercero, ¿cuáles son los planes a mediano y largo plazo del negocio? Tengan en cuenta estos tres criterios porque en función a eso deberíamos determinar nuestro sueldo. Primero veamos la situación financiera del dueño. ¿Cómo podemos saber, si yo soy el dueño, cuál es mi situación financiera? De la misma forma como lo hago con mi empresa, con estados financieros personales. Fundamentalmente, ¿qué? El estado de resultados y el balance personal. El flujo de caja también, ¿no? Muchas veces veo que solamente hacen flujo de caja o no hacen ni una, ¿ok? Pero entonces, flujo de caja, estado de resultados y balance personal. Y es bastante simple. ¿Cómo calculas tu estado de resultados? Acá no necesitas saber contabilidad, no necesitas NIPS, no. Simplemente es ingresos menos egresos. ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuánto recibes de sueldo? ¿Cuánto recibes de otros negocios? ¿Alguna inversión? ¿Algún préstamo que tengas? Comisiones, bonos, otros. El total de tus ingresos y luego le reduces el total de tus gastos personales y familiares. El resultado va a ser o un excedente o una pérdida. A veces sucede que estamos gastando más de lo que ingresa y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no hacemos estos números. Simplemente vemos, oye, cómo nuestra caja va disminuyendo mes a mes, pero no sabemos por qué, no sabemos por dónde, no sabemos qué hacer. ¿Cómo podemos tener esa claridad haciendo nuestro propio resultado? Y el balance personal también es muy recomendable hacerlo y también es bastante simple, no necesitan ser contadores. ¿Qué cosa es el balance? Son todos tus activos y todos tus pasivos. Los activos son tus inversiones, los pasivos es las fuentes, cómo se originaron esas inversiones. Y también lo podemos determinar en función al plazo. Los activos de corto plazo son los activos circulantes. ¿Cuánto tienes en cash? ¿Cuánto tienes en las cuentas bancarias? ¿Cuánto tienes invertido? ¿Cuentas por cobrar? ¿Y cuánto tienes en activos de largo plazo? Tu casa, vehículos, cualquier otro bien inmueble, todo eso son los activos no circulantes. El total de eso es el total de tus inversiones, el total de tus activos. Y luego vienen los pasivos. Puede ser que parte lo hayas comprado con tu propio patrimonio, pero también generalmente nos endeudamos y tenemos deudas de corto y de largo plazo, igual que las empresas. Si es una deuda de corto plazo, puede ser, por ejemplo, un préstamo personal, un crédito automotriz a un año o menos, tarjeta de crédito, y generalmente lo no circulante, lo de largo plazo, es la hipoteca o alguna otra deuda que tengamos de largo plazo.
Y tu patrimonio va a ser la diferencia entre tus activos y tus pasivos. Veámoslo con un ejemplo. Veámoslo, aterricémoslo con algunos números. Veamos este caso. Este es el caso de una persona que tiene un patrimonio positivo, ¿no? Tiene unos activos por una suma de 1.735.000 y tiene unos pasivos por 1.210.000, ¿no? Obviamente tiene un crédito hipotecario asociado a su casa, tiene un crédito automotriz asociado al auto, además tiene deudas en tarjeta de crédito y un crédito personal, ¿ok? Pero tiene un balance positivo, es decir, tiene un patrimonio de 565.000 soles. Por lo tanto, y este es otro error que a veces veo, si solamente vemos nuestros activos, creemos que somos dueños, en este caso, de 1.735.000 soles. Y no, realmente eres dueño de 565.000 soles. Es como que te compras un departamento que vale 100.000, pero te prestaste 80 y tú pusiste la cuota inicial de 20. Tú eres dueño del 20, no eres dueño del 100. El banco es el dueño del otro 80. Por eso es importante tener esta claridad para saber realmente cómo está nuestro patrimonio. Y de ahí en adelante es ponernos igual metas de crecimiento de nuestro patrimonio. ¿Cuánto quiero hacer crecer mi patrimonio en los próximos 12 meses? Y pónganse metas anuales. Lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora. Veamos este otro ejemplo. Aquí también tiene unos activos, unos pasivos, pero esta es una persona con un patrimonio negativo. ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar. ¿Qué pasa si tu casa ahora se desvalorizó? ¿No? ¿O qué pasa si te sobreendeudaste y no estás generando activos, no estás generando mayores ingresos? Sucede que podemos tener un patrimonio negativo. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que endeudar más. Pero toda deuda tiene un límite. Y el banco nos va a empezar a ver con malos ojos a medida que nos empezamos a endeudar más. Entonces, ¿cómo se imaginan que tiene que ir a trabajar una persona con patrimonio negativo, con mucho más urgencias, con necesidad de mucho más sueldo, ¿no? Para poder voltear su patrimonio negativo. ¿Ok? Y luego les aconsejo también que saquen sus propios ratios a nivel personal. Puedes sacar tu ratio de liquidez, cómo está tu activo circulante entre tu pasivo circulante, ¿no? Cómo está tu capacidad de ahorro, qué es tus excedentes respecto al ingreso total, qué porcentaje tienes de ahorro, y nuevamente ponernos metas de mejora de cada uno de estos ratios. Solvencia, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo es la situación financiera del negocio. Entonces, ya conozco cuál es mi situación financiera personal, ahora cómo está mi negocio. Y aquí sí, estado de resultados y balance de cajón. Y ojo con el balance. También muchas veces veo que no llevan un balance. No llevan sus activos, no llevan sus pasivos, no llevan su capital. Se quedan en el estado de resultados. Pero el estado de resultados nos dice una partecita de la película. No te dice realmente la salud financiera de tu negocio. Te dice nada más qué tan eficiente estás utilizando los gastos para generar ingresos. En cambio, el balance te permite ver otro panorama, te permite hacer un diagnóstico financiero completo, integral, con los ratios, ¿no? Comparando balances para ver de dónde salió la liquidez. En fin, hay una serie eh, de, de ratios y de estadísticos y parámetros que podemos sacar en función al balance y no solamente de estos resultados. Véanlo esto con su contador, que les preparen el balance para que puedan también tomar decisiones de manera oportuna, no nada más una vez al año, cuando nos entregan el balance una vez al año. Y el tercer aspecto es cuáles son los planes de la empresa a mediano y largo plazo. Porque por un lado es lo que yo necesito que sale de mi situación financiera personal. Lo segundo es cuánto me puede pagar la empresa que sale de la situación financiera de la empresa. Y lo tercero a tomar en cuenta es cuáles son mis planes a mediano y largo plazo. Y como pueden ver aquí, generalmente un negocio tiene un ciclo, ¿no? Este digamos que es un ciclo exitoso de un negocio exitoso en el cual todo negocio empieza ya de cero, con una idea, luego se lanza al mercado, es digamos que el ciclo del arranque, luego si hicimos las cosas bien, logramos consolidar el negocio y luego aquí es cuando decimos, ok, voy a salir del negocio, tengo que lograr que funcione sin mí para estar más tiempo en la parte estratégica trabajando para el negocio y lograr escalar el negocio significa hacerlo crecer de manera exponencial. Ya no nada más un 10, 15, 20 o un 50% como lo vimos, sino 2 veces, 3 veces, o sea, duplicar, triplicar, multiplicar tu negocio. Para eso necesitamos estar trabajando en la parte estratégica, ¿no? Pensando cómo hacer para, no sé, abrir una nueva sucursal, una nueva tienda, franquiciar mi marca. Pero todo eso se planifica con tiempo, ¿no? Y en ese momento de lo que se trata es de que salgas del organigrama, te conviertas en un verdadero dueño de negocio, dejas de percibir un sueldo, que son las barras azules, ¿no? Cuando arrancamos el negocio, tenemos un sueldo pequeñito, así debería ser al menos, deberíamos ir aumentando nuestro sueldo en la medida que la empresa va creciendo, pero luego deberíamos dejar de percibir un sueldo
y empezar a generar ingresos a través de las utilidades, a través de los famosos dividendos, ¿no? Que también deberían ser crecientes en la medida que logramos tener una empresa en escalamiento. ¿Ok? Entonces aquí un poco el reto, la motivación es definan metas, definan una visión. De pronto tu visión puede ser de aquí al 2025, 2030, lograr que mi negocio funcione sin mí, ¿no? Y luego armamos un plan. ¿Qué tenemos que hacer para dar los pasos desde hoy para lograr esa visión en los próximos 5 o 10 años? Escríbanme también por el chat en qué plazo, en qué año les gustaría lograr tener un negocio que funcione sin ustedes. Y esa va a ser su expectativa. Y a partir de ahí se arma el plan para poder aterrizar los conceptos en metas específicas y con acciones específicas. Pero si no lo tenemos claro, no tenemos esa claridad, ¿qué es lo que termina sucediendo? Y muchas veces también vemos dueños de negocios que tienen 60, 65, 70 años, que siguen esclavos de sus negocios, no lo pueden suceder, nunca hicieron un plan de sucesión, o los hijos nunca le interesaron por el negocio, tampoco lo pueden vender, porque el negocio, como lo ven, es una extensión de ellos mismos. Todo su know-how, todo lo tienen acá. Nunca sistematizaron, nunca contrataron a la gente correcta, y por lo tanto se volvieron esclavos de sus negocios. Entonces, yo los quiero retar a que pongan en su plan a qué año van a salir del negocio, van a lograr que el negocio funcione sin ustedes, y luego a partir de ahí se arma un plan de acción con metas claras. Los que deseen también pónganlo por el chat. Y muy bien, y en este tercer concepto también lo vamos a aterrizar con algunos números para que lo puedan ver un poco más claro. Lo primero es, define cuál es tu puesto, define cuál es tu rol. En este caso vamos a decir, ok, yo soy el dueño, pero a la vez soy el gerente general porque tengo personal a mi cargo que cada uno ejerce diferentes tipos de funciones, pero yo soy el gerente general. Entonces, lo primero es identificar cuánto es lo que paga el mercado. Para eso hago mi trabajo de investigación. En función de mis conocimientos, mis destrezas, cuánto pagan en las empresas similares a la mía, en función al rol que hoy día ejerzo. Imaginemos que sea 30.000 soles. Muy bien, eso podría responder a la pregunta de, ¿eso es lo que yo me merezco? Sí. ¿Eso es lo que otra empresa me pagaría ejerciendo el mismo rol de acuerdo a mis conocimientos y mi experiencia? Sí. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta, esta es la respuesta, perdón, a lo que tú te merecerías ganar. Ahora, ¿eso es lo que la empresa te debe pagar? No, o no necesariamente. Para eso vemos los otros criterios. Entonces, lo segundo es identificar cuánto es lo que yo necesito. Realmente, cuánto yo necesito. Para eso hago mi análisis financiero de mi situación personal. Hago mis todos resultados y mi balance personal. En función a eso determino cómo está mi patrimonio, cómo están mis ahorros y mis excedentes. De pronto, como en este ejemplo, puedo decir, oye, pero a mí con 30.000 soles no me alcanza. Yo necesito 40.000 soles para poder pagar todas mis obligaciones, para tener la calidad de vida que llevo y además para generar un excedente que me permite invertir y que me permita ahorrar y que me permite incrementar mi patrimonio en ese 15% o 20% de meta que me puse de crecimiento al año. ¿Ven cómo se encaja todo? Una vez que conoces tu patrimonio, nos ponemos como meta un porcentaje de crecimiento y luego, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder hacer crecer para poder lograr esa meta? Entonces, luego de que yo reviso mi estado de situación financiera, puedo determinar cuánto es lo que yo realmente necesito. Ese es el segundo paso. El tercer paso es definir el sueldo, o en todo caso, el sueldo debería estar en el intermedio de estas dos variables, de lo que el mercado paga, que es lo que yo merezco, y lo que yo necesito en función a mi situación financiera personal. Entonces, más o menos, debería estar alrededor de los 35.000 soles. Ahora, ¿eso es lo que la empresa me debería pagar? Tampoco. Para eso me voy al siguiente criterio, que es determinar cuánto es lo que la empresa, perdón un segundito, perdón un segundo que no me deja ver, voy a volver a conectar. Ok. Muy bien, entonces, más o menos mi sueldo debería estar alrededor de los 35.000 soles, un promedio, digamos, entre lo que merezco y lo que necesito. El tercer paso es evaluar cuánto la empresa me puede pagar. Para eso me voy a la situación financiera de la empresa. Me voy al estado de resultados. Ok, ¿qué pasa si yo me pongo un sueldo de 35.000 soles? ¿La empresa lo aguanta? ¿Soporta ese gasto? La respuesta es no. Obviamente significa que si tú te pones un sueldo de 35.000, te vas a ir a pérdida.
Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuánto me tengo que asignar para por lo menos estar en equilibrio, para que la empresa no pierda plata? En este caso, yo les pongo un ejemplo de 25.000 soles. Ok, yo sé que si yo me pongo un sueldo de 25.000, y la empresa lo puede soportar, sí, obviamente tengo que crecer más, tengo que aumentar mis ingresos, porque nadie quiere trabajar en punto de equilibrio. Todos queremos trabajar generando un excedente. Pero la siguiente pregunta es, ok, pero yo necesito 35.000 soles, entonces, ¿de dónde voy a sacar los 10.000 soles restantes? Y la respuesta es de los dividendos. Necesitamos generar ingresos, necesitamos generar utilidades que nos permitan repartir los dividendos. Y aquí les voy a dejar una fórmula para que lo puedan calcular ustedes muy rápidamente. ¿Quiénes de ustedes conocen cuál es su punto de equilibrio o cómo se calcula el punto de equilibrio? Eso es también tener claridad de lo que yo necesito vender para poder ni ganar ni perder plata. Pero nadie quiere trabajar en punto de equilibrio. Entonces, si yo sé que poniéndome un sueldo de 25.000 soles estoy en punto de equilibrio, pero quiero ganar 10.000 soles adicionales para poder tener el sueldo o el ingreso que yo necesito para poder mantener mi ritmo de vida, entonces sumen, a ver, la fórmula para el punto de equilibrio son gastos fijos entre el margen bruto del negocio. Son los gastos fijos del negocio entre el margen bruto del negocio. Eso te va a dar el nivel de ventas que tú necesitas para cubrir todos tus costos y gastos. Pero si yo quiero ganar 10.000 soles, es decir, mi utilidad deseada son 10.000 soles o más, súmale los 10.000 soles a tus gastos fijos y lo divides entre tu margen bruto. Eso te va a dar el nivel de ventas que tú necesitas para la utilidad deseada de 10.000 soles. ¿Ok? Más o menos claro. Si no, igual pregúntenlo por el chat o lo podemos aclarar un poco más hacia el final. Pero es importante que ustedes conozcan estos números, cómo poder identificarlos y luego qué hacer, de dónde puedo obtener esos ingresos o cuánto más tengo que vender para poder pagarme lo que yo necesito para no bajar justamente mi ritmo de vida o lo que yo quisiera estar ganando. Y para finalizar, ¿cuáles son los pasos en este aspecto? Primero, abre una cuenta exclusiva para tu sueldo, es decir, separa los bolsillos. Tú no eres una extensión del negocio, el negocio no es una extensión tuya. Ten tu propia cuenta y asígnate tu sueldo. Lo segundo es determina tu rol dentro de la empresa. ¿Cuál es ese rol que tú ejerces en la empresa? ¿Cuál es la posición, la casilla en el organigrama que tú estás ejerciendo? Gerente general, gerente de operaciones, gerente de ventas, o no sé. Haz un análisis financiero personal. Lleva tus todos resultados y tu balance personal para que conozcas tu propia situación personal familiar. Luego haz un análisis financiero del negocio, que ya lo deberían estar haciendo si no lo tienen, digamos, actualizado. Pidan a esos contadores que les emitan sus estados financieros lo más oportuno. Nosotros decimos siempre deberíamos tenerlo a más tardar el día 10 del mes siguiente para poder tomar decisiones de manera oportuna. De lo contrario, es como ir al doctor el día de hoy por un dolor de cabeza que me dio en abril. Ya estamos tarde, no nos puede hacer ningún diagnóstico porque ya pasó, ¿no? Y a partir de ahí determina cuál es tu sueldo base. Idealmente, págate comisiones porque tú eres el dueño, tú eres quien está exponiendo tu capital, quien está poniendo todo el riesgo. Bonifícate por los nuevos proyectos que logres. Y por último, y no menos importante, establece tu fecha de retiro. ¿Cuándo vas a lograr de completar o terminar tu negocio? Recuerden cuál es el fin de tener un negocio. No es crear un empleo para nosotros, es crear empleo para otras personas. El fin de un negocio es tener tu libertad. Si lo podríamos resumir en una palabra, es tener tu libertad. Libertad financiera, libertad para administrar tus tiempos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa la mayor parte de las veces? Sucede lo contrario. Nos terminamos convirtiendo en esclavos de nuestro negocio porque no logramos construir un verdadero negocio, sino solamente un lugar donde vamos a trabajar todos los días. Entonces, de una vez, si este es tu caso, ponte la fecha de una vez, define tu visión, tus metas, tu plan de acción y empieza a implementar acciones diferentes para que logres resultados diferentes. Y aquí también les voy a pedir que se evalúen del 1 al 5 qué tanta claridad tienes en función a tu sueldo, a la separación de los bolsillos, tienes una cuenta, ¿no? Tienes, manejas bien tus finanzas, tienes tu situación financiera personal, ¿no? Todo eso sería 5 si es que tienes la claridad, y 1 si es que no lo conoces muy bien. Muy bien, y ya para cerrar, bueno, recordarles nuevamente, estoy ofreciendo una sesión de coaching de cortesía solamente para los primeros 8 que me escriban. No puedo dar más cupos, la franquicia no me lo permite y además también, como ustedes saben, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Entonces, sí les pido que los que estén interesados me escriban de una vez
el día de hoy voy a hacer el corte para a partir de mañana empezar a contactarlos. Y un poco la idea es revisar dónde están sus principales oportunidades, sus principales retos para que puedan hacer crecer sus negocios, hacer el ejercicio de los 5 caminos con sus propios números y poder dejarles algunas ideas y estrategias para que empiecen a implementar acciones diferentes que les permitan lograr resultados diferentes. Por último, ¿cuál debe ser la meta? La meta debe ser, o nuestra competencia debemos ser nosotros mismos. Debemos ponernos como meta ser mejores cada día. Y aquí les dejo la siguiente frase de Jim Rohn, que es uno de los mentores de Brad Stewart, que es el fundador de Action Coach, que dice, nunca desees que tu vida sea más fácil, desea que tú seas mejor, ¿no? Si tú quieres tener un negocio de nivel 10, tú primero te tienes que convertir en una persona de nivel 10, no hay otra. Por eso es, trabaja más en ti mismo que en tu negocio. Eso es lo que hacen o han hecho los grandes empresarios exitosos. Trabajan mucho en prepararse, en capacitarse, para luego poder llevar esos aprendizajes a sus empresas. Y aquí les presento a Brad Stewart, y una de sus tantas frases es, las palabras pueden inspirar, los pensamientos provocar, pero solo la acción vuelve los sueños en realidad. Si no tomamos acciones, ¿no? Cada vez que vamos a una charla, un webinar, y decimos, ah, mira, qué interesante, ¿eh? Voy a implementar esto, y no lo implementamos, pues se queda en una ilusión, a las 2 semanas se nos fue, se nos perdió, y por lo tanto seguimos teniendo los resultados de siempre. Después nos preguntamos, ¿por qué no logramos resultados diferentes? Porque no tomamos acciones diferentes. Entonces, aprovechen no solamente este webinar, aprovechen los webinars en general de la Cámara de Comercio de Lima y en general, todo entrenamiento, aprendizaje que tengan, pero lo más importante es llevarlo a la acción. De lo contrario, es pura ilusión. Bueno, muchas gracias. Ahora sí les dejo mis datos, ahí les dejo mi correo, mi WhatsApp, escríbanme por ahí los que prefieran o por el chat. Como les dije, los primeros 8 que me escriban, solamente pongan deseo una sesión de cortesía, más o menos son entre 45 minutos a 1 hora, ¿no? En función a los retos y oportunidades que podamos identificar. Dense la oportunidad, aprovechen que es de cortesía y lo estamos haciendo por los que son miembros de la Cámara de Comercio de Lima. Muy bien. Listo, profesor. Tenemos 2 consultas que han ingresado por medio del chat. Okay. La primera consulta es de Fernando Alba y la consulta es la siguiente. ¿La confiabilidad tiene que ver con la delegación de tareas o labores? Perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, la consulta dice así. ¿La confiabilidad tiene que ver con la delegación de tareas o labores? ¿La confiabilidad? A ver, Sí. sí, definitivamente. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, no? Primero, cuando recién ponemos el negocio, somos autoempleados. Que significa que nosotros hacemos de todo y hacemos todo. Y está bien, porque además tenemos que aprender a hacer todos los roles para luego poder enseñar y poder delegar. Una vez que empezamos a contratar gente, empezamos a delegar. Pero ¿qué es lo que sucede? Y lo veo muchas veces, es todo termina regresando al escritorio del dueño, del gerente, y uno que piensa, ahora voy a trabajar menos porque ya tengo gente que me ayude, ¿no? Porque digamos que dentro de la idea del dueño es contratar gente que nos ayude, por lo tanto vamos a empezar a tener más tiempo, sucede lo contrario. Estamos trabajando más cuando no teníamos gente. Pero eso pasa, claro, es un tema de confiabilidad, pero es un proceso. Lo primero que tenemos que tener claro para poder delegar con confianza es tener un sistema de reclutamiento, ¿no? Como les dije, demórense en contratar, no en despedir, ¿no? Para eso tenemos que tener un sistema de reclutamiento con varios pasos, ¿ok? Con varios filtros, de tal forma que nos aseguramos que estamos subiendo al barco a la persona más idónea a que se acerque más su perfil al perfil de la posición, ¿ok? Antes de contratarlo, tenemos que tener, obviamente, el perfil de la posición. Un poco los pasos que les puse. Organigrama, perfil de la posición, luego sistema de reclutamiento para subir a la mejor gente. Pero no solamente se trata de subirlo, hay que entrenar a la gente, hay que desarrollarlo. Hay que lograr que cada vez se vuelvan más expertos en lo que hacen. Hay que identificar dónde están esas habilidades que tienen que desarrollar para que puedan ser cada vez mejores. Y de ahí sí poder delegar con confianza y poder soportar el crecimiento en ellos. No se trata nada más de tener equipo de gente para que nos ayuden a operar el negocio. No, se trata de tener gente que te ayuden a soportar el crecimiento del negocio. Y algo que también les digo a mis clientes, ¿no? Si tú tienes personal mediocre,
tus resultados al final del año van a ser mediocres. Tú no lo puedes hacer todo. No puedes estar en todas partes. Necesitas tener gente confiable, pero bien entrenada y que cumplan con el perfil. Bien, profesor. La siguiente consulta es de Gustavo López. Menciona, ¿cada cuánto tiempo debería realizarse los estados de resultados y balances? Todos los meses. Todos los meses, tanto el estado de resultados como el balance. ¿Por qué? Si yo quiero tomar una decisión y ver cómo impacta en los resultados de mi negocio, es decir, en el flujo de caja, en mis márgenes y en mis ganancias, necesito tener los estados financieros actualizados. Si yo tomo una decisión hoy día y mis estados financieros están, por ejemplo, al cierre de marzo, no tengo idea cómo está impactando. No conozco la situación financiera de mi empresa, ¿no? Y eso también se ve muchas veces. Le dejamos la contabilidad al contador. ¿Por qué? Por temor a la SUNAT, para no tener contingencias. Pero no basta. Un dueño de negocio tiene que tener claridad de sus números. Tiene que saber cómo sus decisiones están impactando en sus márgenes, en su flujo. ¿De acuerdo? Por eso la recomendación es, pídele al contador que te los emita a más tardar el día 10 del mes siguiente. O sea, ya deberíamos estar empezando a recibir la información del mes de agosto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuándo es el último balance que tienes? ¿De cuándo es el último estado de resultados? Como les decía, es como ir al doctor. Hoy día, por un dolor de cabeza que me dio en marzo. ¿Cómo me diagnostica? ¿Cómo me hace un diagnóstico? Un diagnóstico financiero se necesita estos resultados y balances para poder sacar los ratios, para poder comparar los balances, para ver qué pasó con la liquidez, qué pasó con las utilidades. Eso es clave. Y luego tener un tablero de control. Un tablero de control con KPIs. ¿Cuáles son esos KPIs financieros o no financieros que necesitamos para poder monitorear el desempeño del negocio? Si no, es imposible saber cómo estamos y cómo impactan nuestras decisiones en la situación financiera del negocio. Bien, y la última consulta que me aparece en el chat, bueno, la del señor Mario, que consulta si podrían listar el nombre de los libros de referencia, y el señor Alex Grandes si recomendaría el libro negro del emprendedor. No conozco el libro negro del emprendedor, más bien voy a tomar nota para revisarlo. Si me podría dar el autor, también se lo voy a agradecer. El libro que yo recomendé es El mito del emprendedor, que es de Michael Gerber. No sé si sea el mismo autor, no creo. Pero es muy interesante ese libro porque te permite, te da muchas de las claves que necesitamos saber para pasar de ser pequeños a ser grandes. Por eso es un libro, es el primer libro que yo recomiendo a mis clientes en los programas. Que se lean es El mito del emprendedor y luego lo discutimos. Justo el señor Alex acaba de comentar en el chat que el autor es Fernando Trías de Bes. El libro negro del emprendedor, lo estoy tomando nota, muy bien. Y hasta el momento esas han sido todas las consultas que han ingresado por medio del chat. Antes de cerrar me gustaría dar nuevamente recordarles a todos ustedes de que les compartí en el chat lo que es el enlace al registro de asistencia. Es más, ya hemos realizado el envío de los certificados a sus correos electrónicos, si es que pudieran validarlo. Si en caso aún no lo han recibido en su bandeja de entrada, les pido por favor puedan validarlo también en su bandeja de spam. Hay ocasiones donde a veces el correo, siendo un correo automático, también llegue por medio de esa bandeja, ¿sí? Y también en cuanto al material, señores, les comenté al inicio del evento de que lo vamos a estar cargando en la plataforma de asociados, donde inclusive van a poder encontrar no solamente el material del día de hoy, sino también el material de los diferentes eventos que hemos realizado anteriormente. Bien, entonces voy a compartirles nuevamente el enlace, a ver si algunos de ustedes todavía no han logrado registrar su asistencia. Es más, hubieron algunas personas que han tenido algún inconveniente al registro, me han escrito por interno, señora Yolanda, voy a estar ayudándole inclusive con su registro. Si alguien más tuviera ese inconveniente al momento de registrar sus datos, les pido por favor en el chat mencionármelo para poder apoyarlos con su inscripción, ¿bien? Entonces, bueno, eso es todo por mi parte, profesor. ¿A usted le gustaría dar algunas palabras antes de cerrar esta capacitación? Pues estoy poniendo por el chat ahí el nombre del autor que le estaban preguntando.
Agradecerte a ti nomás, Angelín, a la Cámara de Comercio de Lima y a todos los participantes. Espero que se hayan llevado algunas ideas de valor. Por favor, implementen las acciones. Es importante si quieren empezar a ver resultados diferentes. Y simplemente recordarles que los que deseen, dense la oportunidad de tener esta sesión de coaching gratuita. No tienen nada que perder, pero sí mucho que ganar con algunas estrategias que sean ad hoc para sus negocios. Por mi parte es todo, Angelín. El día de hoy yo voy a hacer el corte y ya mañana me estaría poniendo en contacto con todos los interesados. Y hasta una próxima oportunidad. Perfecto. Muchísimas gracias a usted, al contrario, profesor, por su gran apoyo en esta exposición, a los asociados de la Cámara y también a los asociados por haber participado de esta mesa de asesoría. Esto sería hasta la próxima. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.